O sea, tú no te puedes desconcentrar ningún segundo porque el paciente se me muere. Y es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Yo no puedo salir como doctor y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que me desconcentré un minuto y por eso se me murió tu familiar, ¿no? Debes de estar centrado los 90 o 97 o 100 minutos. Y nos ha pasado. Entonces, creo que esa es la diferencia que marca entre esos jugadores que ganan campeonatos, que no se distraen ni un solo segundo, ni un minuto. Nos distrajimos dos minutos, ¿eh? Pero 2 minutos. ¿Dónde nace todo el problema, compañeros? ¿De dónde nace pero todo el eso lo hemos problema? hablado. A mí lo que me pone de malas es que no te escuchan. O sea, cuando uno dice, en la historia me pasó esto, Sí, porque yo cometí claro. el error de no marcar, de ir a de contención Y contra te dicen, Alemania, sí, de sí, sí, Kelara, Claudio, y sí, yo lo voy a hacer. Sí, Y a la es mera que hora- nosotros ya tenemos otra mentalidad, ya es otra mentalidad. Y a Lira le pasa, tenía que seguir a Bellingham y no lo sigue Claro. por ¿Y X por qué no? circunstancia Entonces, y que terminan Claudio, ganando. está bien, entiendo lo que tú dices. ¿Por qué no cierra Jorge? ¿Dónde tendría Sí, que estar por eso. Jorge Sánchez? Pero se combina, Ceci, se combinan Bueno, pero los es que errores. Lo O sea, fácil es... Sí, o sea, exacto. ver, Estoy de acuerdo perdón. contigo, emperador. Pero mira, vamos a salirnos de nuestro propio problema. ¿Qué le pasó hoy a Brasil ante Noruega? Quítenle la camisa amarilla a Brasil y pónganle no, la sí, está contundencia. bien. No le pasó lo mismo que a Pues no México. lo mismo, Sí, no fue es Brasil. contundente, se relajaron, exactamente. Erra un penal, Es el equipo, erra un penal, y la liga, podía haber ido ganando. brasileña es la más potente de nuestro continente. Es el equipo, la selección nacional que más ha ganado. Desde el 2002 no llega a una final de Copa Pero del a lo Mundo. mejor, No Mariano, solo el también fútbol eso, mexicano, también y ese- tienen ascenso, descenso, No, me van parece, jugadores a Europa, me y parece todo lo que bien. ustedes dicen que hay que Pero hay corregir, una cosa que no dice, pasa, ¿eh? hay una cosa que dice Claudio que es bien puntual. Luego no te escuchan los que le quieres decir. A ver, yo soy entrenador por algo, para Pero, que a no, ver, Paco, que pero no cometan los escuchándolo mismos se va a errores de solucionar. los jugadores. No, pero lo deben de poner en práctica porque piensan Bueno, pero que, entonces, que no va a pasar nada. Entonces, Mariano, Pero Mariano, pero perdóname. esa es la diferencia Sí, que hay entre sí. un jugador mentalidad, y de ellos ya top ganaron y a un algo, ellos ya jugador ganaron bueno. algo, En eso estoy de nosotros acuerdo. no hemos ganado nada. En eso estoy de acuerdo. A ver, yo te quiero preguntar algo, En eso Mariano. estoy de acuerdo con Yo te ustedes. quiero preguntar, entonces, Dime. ¿quién tiene la solución? Sí. Si nosotros estamos, El digo jugador nosotros Ceci. con mucha humildad, El mismo te lo digo, Ceci. El te lo digo jugador con mucha mismo, humildad, Ceci. El con jugador mucha humildad mismo, te lo Ceci. digo. A ver, uno dice una cosa, otro dice otra, otro tiene otra idea, otra más. Sí. A ver, ¿quién es el que tiene la solución para que México pueda ¿Quién decide en el partido, Ceci? saltar? ¿Quién decide? A ver, Ceci. ¿Sí me entendés o no? Ahí está. ¿Tú fuiste el entrenador, jugador. Cecilio? Sí, Ahí está. sí. El Cecilio, jugador. tú fuiste Totalmente. entrenador Sí. y fuiste entrenador a nivel formativo. Sí. ¿Tú crees que toda tu experiencia evitó que tus jugadores cometieran errores cuando tú estabas dirigiendo? no, por supuesto que no. Claro que no. Porque tú tienes toda la experiencia y te escuchaban, pero el jugador Pero- tiene que ejecutarlo Claro. dentro del terreno de Por juego. eso, entonces- ¿Por qué la selección holandesa puso a exjugadores, exfiguras como directivos, exfiguras como entrenadores y siguen quedándose cortos? Totalmente de acuerdo Experiencia contigo. tienen, Estoy de acuerdo. los escuchan, Estoy de pero acuerdo. si el jugador no ejecuta, Claro. nos vamos a quedar siempre Por donde eso, nos pero quedamos. Mariano, pero se Hoy, los dices, en la tú orilla. tratas de orientarlos, de decirles, de desarrollarlos. Te de que comunicas también con compitan. ellos, les dices Porque las cosas. Vemos Pero eso lo a los intentan argentinos, todos, Claudio. a los argentinos que, por ejemplo, saben ganar, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué? Porque tienen la alta Pero pasaron mucho competencia, tiempo juegan sin saber ganar, Claudio. No, pero Pero es han que... ganado, Mariano, Es que muchas dices, veces. o sea, han ¿por ganado. qué no, no, estoy de por qué no acuerdo que han llegamos ganado. lejos? Nosotros reconocíamos que Inglaterra era mucho mejor y vemos la calidad, ¿no? Que Sí, en cuanto sí, se conectan. casi todos. ¿Y cómo los vas a igualar? Pues en base a competencia, a no cometer esos errores, estar bien concentrado todo el partido. Por eso decíamos, a ver, a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando estuvimos en la cancha por una distracción nos terminaron ganando por X circunstancia. Pero eso ¿no? es a lo que yo voy, Y- Claudio. O sea, yo vi tu experiencia. Y estos jugadores vieron tu experiencia. No necesitan que alguien se las diga. ¿Y por Hoy qué es una vuelven a pobre cometer el ejecución. mismo error? Y podemos ser... Bueno, y yo te pregunto, ¿por qué Brasil, que es el pentacampeón, volvió a cometer los mismos errores? Pero ellos ¿Por ya qué Holanda? ganaron, ¿Por qué ellos ya fueron Alemania? campeones Porque del mundo. Cinco eso, veces campeón. es a lo que yo me refiero, Claudio, que es muy sencillo decir, es que los directivos, es muy fácil hoy tirarle Está tierra bien, a lo porque que está siempre diciendo le tiramos Mercader, tierra. porque Hoy está es diciendo muy fácil. Mercader qué hay que hacer para poder mejorar. Correcto. Nosotros, yo eso lo vi hace como 40 años, 30 años, que siempre la lucha de intereses terminan perjudicando lo Brasil tiene deportivo, al 24 años jugador, sin ganar. al entrenador. ¿Y cómo O sea, explicamos lo de Brasil? ¿Y cómo explicamos que lo tiene de Brasil 24 es un años sin ganar un problema, mundial es con un toda la problema, calidad que Mariano. tiene?
Mariano, Lo de Brasil es su problema. Mariano, yo te puedo contestar algo que creo que el jugador no lo ejecuta. El que cree que no va a pasar nada, el que cree que no va a pasar nada, siempre pasa. Y entonces cuando nosotros tengamos esa mentalidad del que no, va a pasar algo, debo de ir con él, y si no pasa, no pasa nada. Ese es donde hay que vivir. Nombre y apellido en los errores. Nombre y apellido en los errores que tenemos que analizar. Y lo vamos a hacer en el siguiente bloque porque hay un cambio que generó tremenda tromba. Pausa. Volvemos a votar. Presentado por Cologuard Plus. Ese tiro estuvo cerca. La verdad que sí, increíble, ¿no? Si sigue así, yo creo que el gol llega en el segundo tiempo. Oye, justo hablando de tiempo, mi doctor me dijo el otro día que para los de 45 y riesgo promedio, el riesgo de contraer cáncer de colon aumenta. Por lo que ellos recomiendan hacer una prueba de detección de cáncer. ¿En serio? Pensé que sería un proceso bastante complicado. Ven, te invito a un café, mejor ven. Yo también, pero pedí una prueba que se llama Cologuard Plus y el kit me llegó hace unos días a la casa. ¿Y cómo funciona? Te digo, lo haces en privado, en tu casa, cuando tengas un momento y puede llegar a detectar hasta el 95% de los casos de cáncer, según estudios similares a los de una colonoscopia. Eso sí es cuidar tu salud. Vamos. Los productos Cologuard son para personas mayores de 45 años que tienen riesgo promedio de contraer cáncer colorectal. Consulta con tu doctor de confianza o en línea en Cologuard.com. Aclaro, desde nuestra posición y a toro pasado es lo más sencillo. Criticar. Es lo más fácil del mundo. Sin embargo, nuestro trabajo es analizar. Y resulta que viene una tromba. Porque César Montes desde el calentamiento no estaba al 100%. Había dudas incluso de cambiarlo antes de iniciar el partido. Seguramente el cachorro dijo, Vasco, voy. Puedo. Duró 45 minutos. Para el segundo tiempo ingresó Edson Álvarez. Edson, no es personal. No es contra ti. Pero a partir de que tú ingresas a la cancha, las cosas defensivamente, Ceci, no funcionaron como tenían que funcionar y puntualmente se equivoca otra vez en una justa mundialista. A ver, sé que estás enojado y sé que... Sácalo, está todo bien. Aclaré que no era personal. Claro, y hay que sacarlo. A ver, discutíamos con Paquito porque estábamos viendo, ¿no?, el partido. Discutíamos con Paquito. ¿Quién? ¿Reyes o Edson? Tú dijiste Reyes. Yo dije Reyes. Yo también. Y no de ahora, ¿eh? No, porque, de ahora. Porque aparte, lastimosamente, y Edson no lo conozco, a lo mejor es una gran persona, un gran Yo ser humano, pero tampoco, estamos analizando el tema futbolístico. El Mundial pasado, y estábamos con Mariano y con Claudio viendo el partido en el estadio, y se equivoca en una salida de pelota que acaba en un penal en contra de México, que Memo para contra Polonia. Y así equivocó uno. Podíamos haber quedado fuera. Otra vez ahora entra, y una de sus virtudes es la disputa. El juego aéreo. El juego aéreo, ir a buscar la mano a mano, las divididas. Segundo piso. Y normalmente las gana. Azotea, tiene un cabezazo. Ahora no la gana y termina en penal. Entonces, para las intervenciones que Paco, tienes perdón tú... que lo defienda Edson, pero es compartido el error, ¿no? Lo decía Jorge Sánchez, no sigue su marca y que es al que le comete el tal al penal, ¿no? Sí, pero, ¿quién fue? pero tu virtud no es con la pelota. No me refiero a ti, Claudio, que tú eras impecable con la pelota, me refiero a Edson. ¿Cuál es su virtud? Ganar las divididas, ganar el juego aéreo, ganar el mano a mano defensivo, no el ofensivo. Y entonces una de tus virtudes careces en este duelo y lo pierdes, y luego ya viene una consecuencia de que el triángulo defensivo no lo hace bien a lo mejor Jorge, que el tal a lo mejor se tarda, sale el colgarlos, pero en serio, es para colgarlos a todos los defensas con un hombre de más y en lugar de Johan Vázquez sobrarse, Jorge Sánchez seguir, estirar la cancha, botar y todo mal, o sea, la verdad. Sí, pero otra vez sale retratado. Claro. Edson. Hacer justamente... Siempre sale en la foto, Claudio. De pronto Vázquez podría haber hecho, ¿no?, un elástico defensivo, hacer un marco cubro, la pelota viene en el aire, me cierro, Jorge Sánchez también cerrado, los dos. Sigue su marca. El mismo Gallardo cerrarse porque la pelota está en el aire y entonces te quedas abierto, das esa ventaja,
viene la pelota, Y ahora, pasa, ahora te digo, Mira. te digo más sexy. Me parece que de que entrara él o que entrara Reyes, para mí, tenía mejor ritmo Reyes, para mí. Totalmente. Ojo, a ver, mi príncipe, hablando de las decisiones tácticas otra vez, a toro pasado, con el periódico del casi lunes bajo el brazo. ¿Crees que el Vasco Aguirre pudo tomar la determinación de no colocar a César Montes de inicio y jugársela con otro futbolista? ¿O cómo piensas que se manejan este tipo de circunstancias donde el jugador claramente te va a decir, estoy bien, ponme? Bueno, creo que si analizamos lo que estuvo César Montes en el terreno de juego, a mí me pareció que lo hizo de buena manera. sí, impecable. Evidentemente había una situación que le impidió, pero creo que eso refuerza la decisión que tomó el Vasco y su cuerpo técnico de iniciar con él, ¿no? Porque evidentemente quien le disputaba a Harry Kane, como dice Paco, su fortaleza del Cachorro Montes es el juego aéreo, ganó todas, al igual que Johan Vázquez, ¿no? Y es verdad, siempre podemos decir, bueno, es que exactamente, ¿no? Que ahí le faltó tal vez un poco de oficio, ¿no? En lugar de pararle a rematar de primera, por eso no lo dio mejor Paco. Pero a lo que yo me refiero es lo siguiente, ¿no? Que podemos decir, no, lo que pasa es que Sánchez no cerró. Sí, lo que pasa es que esto, yo te aseguro que si ahorita le preguntamos a los jugadores de la selección, oye, ¿qué se puede hacer en este contexto? Todos te dicen lo que se tiene que hacer. El problema es que no lo hacen. Y el problema es que como futbolista, porque a mí me lo dijo un entrenador, tú preocúpate de ganar tu duelo. Que si después el de atrás no cierra, no hay problema. Pero si tú no ganas tu duelo, entonces empiezo a decir, es que él no cerró, es que él no vino. Es que, esa famosa frase que en el fútbol significa que estás fuera. Es que Edson no ganó su duelo individual porque en lugar de ir por la pelota, quiere meterle el cuerpo al Harry Kane, ganarle, empujarle, lo que siempre le pasa a Edson. Quiere demostrar que es físico. No, gana la pelota, que eres bueno. No lo hace, se comete un error y se viene esa cascada de errores. Pero Mariano, hoy es fácil decirlo. Mariano, yo algo que aprendí como defensa fue prever el error del compañero. O sea, siempre estar atento al error del compañero. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo prevés el error de que no cierre lateral? Eso lo puedes salvar. ¿Cómo prevés tú como central que yo no cerrara? Sí, pero... O sea, todos distraídos, o sea, a mí por eso, emperador, pero yo te la volteo. Si Edson gana el cabezazo, no importa. Por eso, pero a ver, yo te voy a... No debes de pensar que mi compañero va a ganar todas. O sea, va a perder una. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, Claudio. Estoy de acuerdo contigo. Pero si Edson gana, no importa. Sí, pero hay un tema que hay un tema, y yo aprendí esto con un entrenador o con varios entrenadores que me decía, tú desconfía de que tu compañero se va a equivocar. Claro. Y tú tienes que prever, tú tienes que prever antes de... Tú tienes que cerrar la espalda de tus compañeros porque la pelota viene en el aire, porque viaja. Tú sigue tu marca, tú sigue lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer. Perdón, Mariano, perdón. Si la gana Edson, si Edson gana, no pasa nada. No pasa nada. Pero hay un tema también que te digo, Mariano, ¿quién es el error? pero hay un tema también, Mariano, que te comento, porque digo, también uno aprende en la vida de cosas que es técnica para marcar, técnica para cabecear, técnica para ir arriba y defender una pelota en el aire. ¿Me entendés? Eso se llama técnica de marcaje y muchos jugadores no la tienen. Perdón, ¿eh? Hoy no lo hizo Edson. Perdón. Hoy no lo hizo Edson. Perdón. Pero hoy lo tenían que hacer. Hoy no se tenían que equivocar ninguna. Eso es lo que hoy lo hablábamos. Pero el tema es que si se equivoca Edson, tiene que tener gente detrás de él para cubrir ese error. Y al final fue la diferencia del partido al final. Yo me puedo equivocar, ¿eh? Porque yo te digo con todo respeto. Perdón, Paco. No, nada más, muy rápido. ¿Qué excusa ha ganado un partido? Ninguna. Que ha ganado ningún partido. Exacto. Entonces, por eso nosotros debemos de enfocarnos en quitar esas excusas y como tú bien lo dijiste, Mariano, hay que llevarlo a la acción. Y cuando no llevemos a la acción esto, no va a pasar nada y nos va a pasar lo mismo que le pasó a esta selección, la que le pasó a Claudio y a mí y que le pasó a todas las demás. Y yo estoy metido en ese mismo saco, porque el ESCE nunca nos ha llevado a ganar ningún partido. Y cuando hemos ganado partidos puntuales como las Confederaciones, como las Olimpiadas, no ha habido estas excusas. Han hecho lo que deben de hacer sin ninguna excusa. Dime, Mariano, porque me quedo con esa... ¿Me ibas a decir algo? Ibas a decir algo, Mariano. El Mundial 2026 dejó una eliminación dolorosa para México, pero también dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de la afición celeste durante mucho tiempo. Eric Lira,
capitán del Cruz Azul, convertido en el nombre propio de la noche pese a la derrota. El mediocampista no solo fue protagonista dentro de la cancha frente a una Inglaterra que avanzó con autoridad, sino que también se transformó en tema obligado fuera de ella, con elogios que llegaron desde Londres, desde las redes sociales y desde voces que conocen bien el fútbol mexicano. Lo que sigue es un repaso completo de todo lo que rodeó a Lira en las últimas horas, desde su futuro inmediato hasta las palabras que le dedicó nada menos que Julem, pasando por la lesión que preocupa a Santiago Jiménez y el contexto completo de la eliminación mexicana. El asunto que más interesa a la afición del Cruz Azul, sin dudas, es el futuro de Eric Lira, y todo indica que las próximas semanas serán decisivas. El centrocampista llega a este mundial con la transferencia a Europa prácticamente cerrada, aunque restan detalles administrativos que deben resolverse antes de que el capitán celeste pueda hacer oficial su salida. Según la información disponible, Lira necesita finalizar su contrato con el Cruz Azul y, al mismo tiempo, evaluar las propuestas que puedan surgir desde el continente europeo tras su gran actuación en la Copa del Mundo. Los jugadores de la selección mexicana disfrutarán de algunos días de descanso antes de reincorporarse a sus respectivos clubes. Y ese período será clave para determinar si finalmente se concreta el salto de Lira al fútbol europeo o si, por el contrario, deberá regresar de manera transitoria al Cruz Azul mientras se resuelve su situación contractual. Cabe recordar que se trata de un jugador que utiliza la camiseta número 6, apodado cariñosamente el obrero de la construcción por su entrega en el campo, y que probablemente ya no volverá a vestir la camiseta celeste tras este cierre de ciclo. Cuesta imaginar, honestamente, un desenlace distinto al de la salida definitiva. Y no sería extraño que el club celeste ya esté calculando en silencio el impacto económico que dejaría esta transferencia. En ese contexto, resulta interesante preguntarse qué mercados podrían disputarse los servicios del volante mexicano en caso de confirmarse su salida del país. Si bien no existe todavía un club concreto vinculado con fuerza al nombre de Lira, el ruido generado en Europa tras su actuación ante Inglaterra abre la puerta a que ligas como la española, la italiana o incluso la inglesa comiencen a monitorear de cerca su situación contractual. El propio valor de mercado señalado por medios especializados, apenas 12 millones de euros, resulta llamativamente bajo para un futbolista de 26 años que acaba de demostrar solvencia física y técnica frente a una de las selecciones favoritas del torneo. Esa combinación de rendimiento alto y costo relativamente accesible suele ser precisamente el tipo de perfil que despierta el interés de clubes medianos europeos con necesidad de reforzar el mediocampo sin comprometer demasiado presupuesto. No sorprendería que, en las próximas semanas, comiencen a filtrarse nombres concretos de equipos interesados, sobre todo si Lira mantiene el nivel mostrado durante el Mundial en los primeros amistosos o presentaciones que pueda tener tras su regreso de vacaciones. Ahora bien, para entender la dimensión de lo que representa esta posible transferencia, hay que hablar del fenómeno mediático que se generó en las últimas horas alrededor del capitán de Cruz Azul. Eric Lira y Jusben protagonizaron uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra. Y aunque el mediocampista del Real Madrid terminó llevándose la victoria personal con 2 goles que sellaron el triunfo de los Tres Leones, quedó absolutamente fascinado por el rendimiento del capitán celeste. Consultado específicamente sobre su enfrentamiento individual con Lira durante el partido, Bellingham não escatimou elogios incrível. Eles correm muito no meio-campo, são muito fortes e jogam com muita garra. É um prazer jogar aqui fueron las palabras del inglés al ser consultado sobre el duelo. El propio Bellingham también se refirió al ambiente vivido en el Estadio Azteca, calificándolo como una noche inolvidable y reconociendo la dureza de los partidos que le esperan a Inglaterra en las siguientes rondas del torneo. Este reconocimiento de una de las figuras más importantes del fútbol mundial no es un dato menor, y da la sensación de que pocas veces un elogio de esta magnitud cae en saco roto dentro del radar de los clubes grandes de Europa. La repercusión, sin embargo, no se quedó únicamente en las palabras de Bellingham.
Las redes sociales explotaron con mensajes de elogio hacia el volante celeste, al punto de convertirse en uno de los temas más comentados durante y después del partido en la red social X. Uno de los primeros en manifestarse fue el reconocido Strigi Mario, hincha declarado del Real Madrid, quien fue enfático al declarar ante casi 5 millones de seguidores que Lira nació para jugar en el Real Madrid. Pero el español no fue el único en destacar la actuación del ex Pumas UNAM, la cuenta británica Atine, con 1.600.000 seguidores. Publicó que Lira se encontraba entre los mejores mediocampistas de todo el mundial y que su valor de mercado de 12 millones de euros representaría una verdadera ganga para cualquier club europeo que se animara a contratarlo de inmediato. A esto se sumó la opinión del exfutbolista de la selección mexicana y de Club América, Miguel Layún, quien remarcó que Lira puede jugar en cualquier liga que desee, destacando su capacidad para plantarle cara mano a mano a un futbolista del nivel de Belem. Durante buena parte del encuentro, los números respaldan estos elogios. Lira registró 2 pases clave, 84 toques de balón, 2 contribuciones defensivas, 5 recuperaciones y 4 duelos por el suelo ganados de 9 disputados. Números como estos no suelen mentir, y bien podría interpretarse que la ola de elogios no fue simple entusiasmo pasajero, sino el reflejo de un rendimiento que efectivamente estuvo a la altura de las circunstancias. Cambiando de tema, aunque sin abandonar del todo el terreno de las noticias que afectan a jugadores formados en Cruz Azul, resulta imposible no detenerse en la preocupante lesión que sufrió Santiago Jiménez sobre el final del partido ante Inglaterra. El técnico Javier Aguirre terminó el encuentro con 4 delanteros en cancha. Una apuesta arriesgada motivada por la necesidad de revertir el marcador adverso y que finalmente no dio los frutos esperados. Jiménez, futbolista formado en las divisiones inferiores del Cruz Azul, ingresó como una de las variantes ofensivas en busca del empate, pero no pudo completar los minutos finales después de sufrir un esguince de tobillo que encendió todas las alarmas. La situación generó particular preocupación entre la afición mexicana debido a que la lesión se produjo en el mismo tobillo que había sido intervenido quirúrgicamente la temporada pasada, lo que en su momento lo obligó a permanecer 5 meses fuera de las canchas. El pronóstico inicial hablaba de una posible fractura, aunque minutos después el panorama se volvió más alentador. Según informó el periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, Jiménez sufrió un esguince de 2º grado, una lesión que lo mantendrá entre 6 y 8 semanas sin actividad, pero que representa un diagnóstico considerablemente más favorable que el que se temía en un primer momento. El antecedente reciente en esa misma articulación, sin embargo, invita a mirar este proceso de recuperación con cierta reserva, y no sorprendería que los plazos terminen estirándose más de lo que hoy se anuncia oficialmente. En ese sentido, y todavía sobre las consecuencias de esta lesión, es necesario mencionar la firme decisión que tomó el AC Milan apenas se conoció la noticia, pocas horas después del partido. Y sin contar todavía con un parte médico oficial sobre el estado de Jiménez, el club italiano ya había tomado cartas en el asunto. De acuerdo con el diario Corriere dello Sport, los rossoneri avanzarán en la contratación de Nicolás Jackson, delantero senegalés que disputó la última temporada a préstamo en el Bayern Múnich. El Milan busca reforzar su ataque tras la salida del delantero portugués Rafael Leao, por quien el club ya negocia una transferencia. Y según la edición de este lunes del diario Marca, Leao se encuentra muy cerca de dejar el conjunto italiano rumbo al fútbol saudí, lo que vuelve todavía más urgente la incorporación de nuevos refuerzos ofensivos para el plantel. La velocidad con la que se movió la dirigencia rossonera, incluso sin un diagnóstico médico certero sobre Jiménez, dice bastante por sí sola. Y quién sabe si el propio mexicano no termine relegado en el orden de prioridades una vez que regrese de su recuperación. Ahora bien, dejando de lado por un momento las cuestiones relacionadas con el mercado de pases y las lesiones, resulta pertinente detenerse en las palabras del propio Eric Lira tras la eliminación de México del Mundial 2026. A pesar de haber llegado al torneo con expectativas altísimas, la selección mexicana quedó a un paso de los cuartos de final.
una instancia que el combinado azteca no logra alcanzar desde 1986. Sin embargo, el capitán celeste decidió minimizar las estadísticas históricas y expresó públicamente su orgullo por el desempeño del equipo a lo largo de la competencia. Sinto muito orgulho de ser mexicano e de vestir esta camisa. Hoje plantamos uma semente que lembraremos amanhã, declaró Lira ante la prensa tras la caída frente a Inglaterra. El mediocampista agregó que, si bien la eliminación no lo deja del todo satisfecho, considera que el equipo perdió con dignidad y con la frente en alto. Estas declaraciones reflejan una madurez notable en un futbolista que, más allá del resultado adverso, supo leer el contexto general de la participación mexicana en el torneo y transmitir un mensaje de esperanza hacia el futuro de la selección. Discursos de este tipo suelen ser los que terminan de construir el liderazgo de un jugador puertas afuera del vestuario. Y quizás por eso Lira se ganó tanto respeto entre la prensa y la afición mexicana durante este mundial. Finalmente, y para cerrar este repaso completo de la actualidad futbolística ligada al Cruz Azul, corresponde poner en contexto el desarrollo del partido que significó la eliminación de México del Mundial 2026. La selección mexicana cayó ante Inglaterra por un marcador de 3-2 en un encuentro que tuvo de todo. Jude Bellingham fue la figura excluyente del combinado inglés al marcar 2 de los 3 tantos de su equipo, mientras que Harry Kane completó la goleada con el restante. Por el lado del Tri, los goles llegaron por intermedio de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos con pasado reciente ligado al Club América, en un partido que tuvo alternativas para ambos lados hasta los minutos finales. En medio de este contexto, también circularon fuertes críticas hacia algunos futbolistas mexicanos por su rendimiento defensivo, señalándose puntualmente que Jorge Sánchez habría dejado escapar a Bellingham en jugadas claves del encuentro, lo que terminó siendo determinante para que Inglaterra se quedara con el triunfo y el pase a la siguiente ronda. Más allá de la calidad individual que mostró Inglaterra a lo largo del partido, este tipo de errores puntuales suele empezar como una losa en instancias de eliminación directa, y probablemente sea ahí donde el cuerpo técnico mexicano deba poner la lupa de cara a futuros procesos. En definitiva, la eliminación de México del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce para la afición azteca, pero también dejó postales que quedarán en el recuerdo, especialmente para los seguidores del Cruz Azul. Eric Lira se despidió del torneo convertido en una de las gratas revelaciones del certamen, con elogios que llegaron desde figuras de la talla de Bellingham y con un futuro europeo que parece cada vez más cercano a concretarse. Al mismo tiempo, la lesión de Santiago Jiménez encendió las alarmas tanto en México como en Italia, generando movimientos inmediatos en el mercado de pases por parte del Milan. Todo esto, sumado a las palabras cargadas de orgullo del propio capitán celeste tras la derrota, y al contexto general de un partido intenso y parejo ante uno de los candidatos al título, configura un panorama completo de lo que dejó esta participación mexicana en la Copa del Mundo. Las próximas semanas serán claves para conocer el destino definitivo de Lira, la evolución médica de Jiménez y las conclusiones que saque el cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre de cara al futuro inmediato de la selección mexicana. Habrá que seguir de cerca cada movimiento, porque tanto el mercado europeo como la propia dirigencia del Cruz Azul parecen estar frente a decisiones que definirán buena parte del rumbo institucional del club en los próximos meses.